El siguiente problema es un problema de alcance donde intervienen dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El problema que corresponde a alcance dice de la siguiente forma: Paco maneja a 30 metros sobre segundos, entra en un túnel de una sola pista. Después observa una camioneta que se mueve despacio a 155 metros, viajando a 5 metros sobre segundos. Paco aplica sus frenos, pero solo puede desacelerar a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Debido que el camino está húmedo, chocará. Si es así, calcular a qué distancia dentro del túnel y en qué tiempo ocurre el choque. Si no choca, calcular la distancia del máximo acercamiento entre el auto de Paco y la camioneta. Para realizar el problema se debe realizar un esquema. Bueno, acá tenemos el automóvil, la camioneta. El automóvil tiene una velocidad, en este caso una rapidez, ya, porque así creo que establece el problema, de 30 metros sobre segundo. La camioneta lleva una rapidez de 5 metros sobre segundo. Supondremos que un poco más adelante se chocarán ambos por alcance, técnicamente porque probablemente el auto no es capaz de desacelerar, ya que el camino se encuentra húmedo y es de una sola pista, por lo tanto no lo puede esquivar. ¿Ya? Entonces, la desaceleración que se produce acá es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. La anotaremos. Ambos comparten el mismo tiempo, los movimientos son diferentes, ya que este lleva una rapidez de 30 y en sí está produciendo una desaceleración, movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. En cambio, este de acá se mueve a velocidad constante. ¿Ya? Realizaremos la situación, el análisis de la situación. Se pide calcular el tiempo y la distancia donde se está produciendo este posible choque, o la distancia de máximo acercamiento. ¿Ya? Para ello, realizaremos una ecuación donde igualaremos las distancias, ya que Paco va a recorrer una distancia de ese punto a ese punto y la camioneta una distancia de ese punto a ese punto. Y entre ese punto y ese punto hay 155 metros. Se puede establecer que la distancia del auto y la distancia de la camioneta, ¿ya? Entonces, la distancia recorrida por el automóvil, es decir, Paco, ¿no es cierto?, va a ser igual a los 155 más la distancia recorrida por la camioneta. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Y acá hay una distancia, que son 155, más la recorrida por la camioneta, va a ser este otro tramo, ¿no? Y esa es la ecuación que tenemos. Entonces ahora se debe calcular la distancia del auto, es decir, de Paco, y la distancia de la camioneta. Primero, calcularemos la distancia de la camioneta, que es más sencilla porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación dice que la distancia de la camioneta va a ser la rapidez, ya que el problema habla de rapidez, por el tiempo. Entonces, distancia de la camioneta va a ser su rapidez, que son 5, por el tiempo, que es la incógnita del problema. ¿Ya? Quedando la siguiente ecuación. Ecuación que la colocaremos acá. ¿Ya? No, mejor ahí. Para establecer una expresión de la distancia de Paco es un poco más complejo, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso retardado, ¿no es cierto? ¿Ya? Como dicen algunos textos. Ya, veremos cuáles son las ecuaciones en sí que intervienen acá para el tema del cálculo de distancia en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso retardado. Las posibles ecuaciones que tienen la distancia
son estas tres. Pero también debe tener lo que es la rapidez inicial. En este caso, todas tienen esa variable. También aceleración, y en este caso la última no la posee. Por tanto, la eliminamos. También se debe establecer una condición que tenga la incógnita, porque en sí yo necesito calcular lo que es el tiempo. Entonces, la primera se puede emplear para que tenga tiempo. Recuerden que esta la vamos a reemplazar acá y debemos establecer una igualdad. Entonces, podemos decir que la distancia del automóvil o de Paco va a ser 30, ¿cierto? Por el tiempo, que no se sabe, más 0.5 por la aceleración, en este caso una desaceleración, tiene que ser negativa, por el tiempo al cuadrado. Resolviendo, distancia del auto va a ser 30t menos un t cuadrado, porque 0.5 por menos 2 es menos 1, quedando esa ecuación. Y esta otra es la otra ecuación que tenemos. Entonces, lo que realizaremos ahora es lo siguiente. Necesitamos reemplazar esto acá. ¿Por qué? Porque es distancia del auto y esto también es distancia del auto. Pero distancia del auto tiene su equivalencia, que es esto. Por lo tanto, esto lo llevaremos a ese lugar. Y la distancia de la camioneta está acá. Por tanto, esta que está acá la podemos reemplazar en ese lugar de la misma forma que lo hicimos anteriormente, con el otro caso. Y de esa forma tenemos la siguiente ecuación, que es de segundo grado. Y debemos ordenarla de la siguiente forma. at cuadrado más bt más c igual a 0, ya que es cuadrática, porque tiene un cuadrado. Lo que realizaremos es lo siguiente. Este, como está positivo, lo pasaremos hacia el otro lado negativo. Y este, como también está positivo, también lo vamos a pasar hacia el otro lado negativo. ¿No es cierto? Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Entonces, ambos pasaron negativos y quedaron así. Como este lado no quedó nada, va a quedar el 0. Se debe ordenar de esta forma. Primero debe estar el que tiene segundo grado. Por lo tanto, lo ordenaré acá. Lo colocaré adelante y este lo posicionaré en el lugar que estaba ese. En este caso no cambian signos porque no lo estoy pasando a través del igual. Lo estoy dejando en el mismo lugar de la igualdad. Por tanto, no debe existir cambio de signo. Entonces, como se puede observar, ahora se tiene grado 2, grado 1 y grado 0. Vamos a reducir el 30 con el menos 5. Eso va a dar 25t. ¿Ya? Eso lo reducimos en esta parte. Entonces quedaría menos t cuadrado más 25t menos 155 igual a 0. De esa forma quedaría nuestra cuadrática, ¿ya? Algunos dicen que no debe quedar el factor principal, en este caso, el coeficiente principal, con signo negativo. Pero eso da igual obtendremos en sí los mismos resultados. Bueno, esta es nuestra ecuación y abajo anotamos la forma que debe tener. Esta es la ecuación a resolver. Esta es la forma que debe tener para emplear la fórmula para resolver una cuadrática. Observen lo siguiente. S es igual a S. S, no tan igual, pero semejante, ¿no es cierto? Y S semejante con S. Entonces vamos a deducir lo siguiente. El A está ocupando el mismo lugar del menos 1. Por lo tanto, A vale menos 1. El B ocupa el lugar del 25, viceversa. Por lo tanto, el B vale más 25. Y el C ocupa el lugar del menos 155 o viceversa, ¿no es cierto? Por lo tanto, el C valdrá el número que aparece ahí. Observemos. Entonces, A menos 1, B 25 y C menos 155.
acá anotaremos en sí cuál es la fórmula. La fórmula es la siguiente. Entonces, cada una de estas se debe reemplazar donde corresponda. Entonces, para un mejor entendimiento, a cada letra le he asignado un color. Por ejemplo, la A, negro. La B, verde. Si se nota algo, ¿no es cierto? Y la C, rojo. ¿Ya? Entonces, he asignado esos colores en los paréntesis. Por lo tanto, se deben anotar esos números con el paréntesis correspondiente. Por ejemplo, el A es negro y vale menos 1. Menos 1. Menos 1. Ahí se reemplaza el A. El B es más 25 y es verde. 25, 25. Y el C es rojo, y acá está el rojo, por tanto ahí se reemplaza el menos 155. De esa forma que pueden apreciar. Entonces ahora hay que solamente resolver. ¿Ya? Entonces al resolver, bajamos la D y decimos menos 25 más menos, luego explicamos el más menos, y acá quedaría 25 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 155, que sería eso, ¿no? Todo eso dividido en menos 2, que es la resolución de eso, ¿no? Veamos ahora en la calculadora cuánto da esa cantidad. Bueno, en la calculadora vamos a resolver solamente esa parte, sin la raíz, ¿ya? Veamos cómo es esto. Sería 25 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 155. Y presionamos el igual y nos da un resultado de 5. Tanto se puede decir que todo esto vale 5. Y eso es lo que dejaremos escrito ahora a continuación. Dando una raíz de 5. Eso ahora tiene dos soluciones, con el más y con el menos. Como se aprecia ahí, más menos, lo mismo con el más y con el menos. Y esas serían las dos soluciones para el tiempo, ya que es una cuadrática. Por lo tanto, en la calculadora va a ser así. Paréntesis, menos 25 más raíz de 5, cerramos y lo dividimos por menos 2. Entonces tenemos una solución de 11.38. Para no volver a escribir eso, simplemente con esta flechita nos movemos y cambiamos el signo por menos. Y la otra da 13.62 aproximadamente. De esa forma tenemos las dos soluciones. Entonces, de esta forma obtenemos los dos tiempos, el tiempo 1 y el tiempo 2. ¿Qué significan estos tiempos? Se tomará el tiempo menor, ya que el tiempo mayor es cuando vuelven a coincidir nuevamente. Es decir, el auto de Paco en este tiempo está justo pasando la camioneta, imaginemos en una pista alterna, ¿no es cierto? Al lado, ¿no es cierto? Y el siguiente tiempo es cuando la camioneta está volviendo a pasar al auto de Paco. Imaginemos que no van por la misma pista, sino que van en pistas paralelas, ¿no es cierto? Si van en pistas paralelas, en este tiempo, Paco está adelantando a la camioneta, y como Paco va frenando, en este otro tiempo, la camioneta estaría adelantando a Paco. Entonces, se produce el choque en el primer tiempo, ¿no es cierto? Ya, esa es la explicación de los dos tiempos que hemos calculado. Bueno, obteniendo el tiempo, ahora vamos a calcular la distancia. Entonces, para calcular la distancia, en sí, lo realizaremos un poco más corto. Calcularemos la distancia de la camioneta, y con la distancia de la camioneta podremos saber a qué distancia estaba el auto inicialmente hasta donde se produjo este choque. Recordemos que la camioneta se mueve un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto intervienen esos tres datos y la ecuación de este movimiento es la siguiente. Distancia es igual a la rapidez por el tiempo, ya que el problema habla de rapidez. Entonces la distancia va a ser una rapidez de 5 por un tiempo de 11.38. Como todo está en el sistema MKS,
no debemos preocuparnos en sí en las unidades de medidas. Realizamos la multiplicación, tenemos 56,9 metros, que es la distancia que ha recorrido la camioneta. Si queremos saber cuál es la distancia que ha recorrido el auto, van a ser los 155 metros más lo que recorrió la camioneta. ¿Ya? Y de esa forma obtenemos la distancia recorrida por el auto hasta el choque. Eso nos da un valor de 211,9 metros. ¿Ya? Y de esa forma podemos establecer que en este caso Paco ha recorrido esa distancia dentro del túnel y en sí ha empleado 11,38 segundos en que efectivamente ha chocado contra la camioneta. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Chao.